Nueva York, arriba. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Valesca. El sello de los hijos de Dios es el gozo de la presencia de Dios. Quiero enseñarles esta canción, es una canción nueva y aquí vamos con todos a decir: Señor, hay gozo. ¿Alguien tiene gozo? Que escriba aquí y diga amén. ¡Vamos! Volví a nacer, tú me diste vida eterna. Volví a soñar, diste alegría a mi historia. Estoy listo para celebrar, estoy listo para danzar. Nada ni nadie me detendrá.
Hola querida iglesia, estamos nuevamente en este tiempo de reunión, de culto, que lo hacemos en cada uno de nuestros hogares. Y ya vendrá el tiempo en el cual el culto también lo podremos hacer en el templo. Hoy estamos aquí transmitiendo desde la oficina pastoral. Y antes de seguir comenzando con algunos anuncios y también con la palabra de Dios, quería que pudiésemos orar. Así que te invito que podamos cerrar los ojos para, más que nada, no distraernos y que nuestra mente y también nuestro espíritu esté concentrado y alineado con la presencia de Dios. Oramos. Amado Señor, una vez más en tu presencia, después de haber transcurrido un día, queremos darte gracias por la vida, por la salud, por las oportunidades de ser de bendición y porque somos bendecidos también nosotros. Y en esta hora, oh Padre, que tu soberanía esté sobre cada mente, sobre cada persona, para que la palabra pueda ser transmitida y entendida con claridad. Queremos estar recibiéndola, Señor, sabiendo que vos tenés cosas importantes, planes para nuestras vidas y para que nuestra vida sea una vida abundante. Señor, bendigo a cada uno de mis amigos y mis hermanos que están allí detrás de la pantalla mirando este video. Que tu gracia y tu paz esté con cada uno de ellos. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien. Quería comentarte que en el día de hoy hemos terminado ya los 28 días de ayuno y de oración del Centro Cristiano Esperanza y en la semana hemos terminado también los 40 días de Argentina Oramos por Vos. Un tiempo muy lindo que hemos pasado ya desde la madrugada recibiendo la palabra del Señor. Ya estos días no les voy a estar enviando ningún devocional, pero sí recordar que el día martes tenemos el tiempo de oración y vamos a estar orando desde las 6 a las 7 de la mañana. Tenemos distintos motivos por los cuales estar intercediendo por las personas que tienen algún problema serio de salud, que también aquellos que han pasado por la experiencia de haberse contagiado del COVID-19. Y seguimos como iglesia trabajando en la recolección de provisiones para poder dárselas a los hermanos y a las personas también que quizás no son parte de este lugar, pero que necesitan el apoyo de cada uno de nosotros. Y el que puede hacerlo, bienvenido aquí en la semana. Estamos recibiendo en Belgrano 2.550 todo tipo de donaciones. Bien, sin más vamos a pasar a la palabra y estaba pensando en el gozo de lo que produce la evangelización. En estos días estaba reunido con un hermano y con lágrimas en los ojos me compartía distintos momentos de su vida, una persona que hace poco tiempo relativamente está en los caminos del Señor. Pero qué lindo que es testificar de Jesucristo, porque uno siente un gozo que es inexplicable. Y uno puede saber de que la otra persona también es bendecida, que la otra persona también ha recibido la palabra de Dios. Y cuanto más si esa persona también ha abierto la puerta de su corazón para que el Espíritu Santo pueda entrar y habitar en ella. Pero yo quiero remontarme a la experiencia que el apóstol Pablo tenía allí cuando en su segundo viaje misionero estaba saliendo y transitando los caminos que eran de Asia y el Espíritu Santo le impidió ir hacia un lugar que en el norte, que hoy sería Turquía, lindaría con el Mar Negro, sino que lo llevó al puerto de Troas. Y allí él tiene, el apóstol Pablo, una visión acerca de un varón macedónico que le pide que pasen y que los ayude.
Y con esta revelación de parte del Espíritu hacia el apóstol Pablo, él empieza a recorrer esta travesía que es cruzar el mar Egeo, el estrecho de Bósforo, y pasar de lo que es Asia hacia Europa. Y allí, en esta primera población que se encuentra, que es Filipos, que había sido una colonia que había creado Alejandro Magno por el año 360 a.C., alrededor de esa fecha, y en honor a su padre, Filipo, le puso ese nombre, que después se transformó en una colonia romana. Y allí en ese lugar los soldados romanos que ya se estaban jubilando, por así decirlo de alguna manera, podían estar asentándose en distintas colonias de 300 personas, de 300 familias, y tenían los mismos derechos de los que estaban viviendo en Roma. Y sabemos que el apóstol Pablo también había sido un ciudadano romano. Y eso lo vamos a estar viendo en los siguientes minutos, de cómo también aprovecha esa ciudadanía. Pero el que escribe la carta allí, más que la carta, es la historia de la iglesia, y es el evangelista San Lucas, y él escribe a Teófilo, y hasta el capítulo 16 es como que estaba dando un pantallazo como de un espectador que está mirando y está contando la escena. Pero en el capítulo 16, desde el versículo 11, ahí es como que se integra el mismo Lucas y acompaña a Pablo, a Silas, a Timoteo, que había sido incorporado en el transcurso del viaje, y dice en el capítulo 16, versículo 11, zarpando de Troas, esto es Asia Menor, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. Y en esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos a la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Y allí empieza la historia de Lidia, que era una mujer bastante adinerada, que vendía telas que eran de púrpura, de Tiatira, y esto es una región también de Turquía, que justamente eran las mejores telas. Pero lo que el apóstol Pablo estaba buscando era un lugar donde poder estar empezando la evangelización, empezando a transmitir lo que eran las buenas noticias, porque eso es el evangelio, las buenas noticias para todo un mundo gentil. Y allí se encuentra con esta persona que era piadosa, y había otras mujeres, y justamente buscaba lugares estratégicos donde las personas se estaban juntando. Y yo creo que esta es la oportunidad, en medio de esta pandemia, aún los lugares y también los medios de comunicación para poder seguir evangelizando. Porque si bien, como decimos, los templos se han cerrado y aún en el transcurso de esta semana se han podido habilitar tanto aquí el templo como el centro comunitario, y las barcas de a poquito se pueden empezar a juntar. No son los cultos que teníamos los domingos, pero sí tenemos distintas oportunidades para poder entender las estrategias que Dios quiere implementar en este tiempo, aún en medio de la pandemia, que según ya nos han anunciado se extiende hasta el 16 de agosto. Pero vemos que el apóstol Pablo, cuando se acercaba a una población, siempre iba a una sinagoga. Y la sinagoga estaba compuesta cuando había más de 10 hombres. Vemos que quizás en Filipos no había sinagoga, pero sí iban a un lugar, al río Jangetis, que allí estaban las mujeres orando. Y ahí es el primer contacto
donde se produce la evangelización en Europa. Y la primer convertida es Lidia, esta vendedora de púrpura de Tiatira. Vemos que en el mismo capítulo encontramos 3 ejemplos de evangelización. Encontramos a una persona que tiene recursos económicos, pero por el otro lado hay una mujer, una joven, que estaba esclavizada porque tenía el don de adivinación. Y pasaron varios días donde decían, estos son hombres que hablan del Dios Altísimo. Y allí el apóstol Pablo puede decir lo siguiente, y en el versículo capítulo 16, versículo 17 dice que esta persona nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó por diversos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu que estaba en esta muchacha y le dijo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu que lo oprimía, un espíritu pitonisa de adivinación, le dejó. Y cuando los amos de esta joven se dieron cuenta que se les había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Y allí vemos cómo sin un juicio son castigados y al carcelero le ordenan y lo meten en la última celda, que era podríamos tener toda una exposición acerca de esta última celda, que era la que menos favores tenía, porque recibía de las celdas de arriba todo allí lo que eran las cloacas a cielo abierto, y ver que todo eso pasaba por la última celda justamente. Además de que sus pies estaban en el cepo. Pero vemos que eso no había menguado el carácter y la esencia del apóstol. A medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Se abrieron todas las puertas y los presos fueron libres de sus cadenas. Y allí tenemos la historia también del carcelero, que al ver que pasaba todo esto y él tenía que responder por la vida de cada uno de esos prisioneros, él estaba dispuesto a matarse, pero el apóstol le dijo, no te hagas daño, estamos todos acá. Y entonces hay una palabra que a mí me llamó la atención. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Yo creo que la trayectoria del apóstol, de Silas, de Timoteo, de Lucas, que estaban compartiendo este tiempo de evangelización en la ciudad de Filipos, donde ya se había convertido Lidia, los había invitado a su casa para ser huéspedes de honor. Habían hecho una liberación a través de una joven que estaba esclavizada también, además de sus dueños, por un espíritu de adivinación, que era lo que les daba ganancia a estas personas. Y esto lleva a un confrontamiento a nivel espiritual. Y entonces ellos, a través de un juicio que no tuvieron, que fueron puestos en prisión, allí se produce algo tremendo, que es lo que genera la alabanza y la adoración de Pablo y Silas con los pies allí en el cepo, pero que todo eso se suelta por el terremoto y se convierte el carcelero. El carcelero de Filipo les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y cuántas veces en la vida nos encontramos con personas que no saben qué es lo que tienen que hacer? Algunos dicen, quiero salir de estos vicios, pero no sé cómo.
quiero vivir una vida distinta. Y charlando con este hermano en estos días pasados, él me comentaba, yo he vivido una vida que tenía algunas cosas que mejorar, pero cuando me encontré con Cristo, yo tomé la decisión, yo quiero cambiar el rumbo, yo quiero cambiar mi vida. Y entonces la decisión del carcelero de Filipos también es la misma. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y allí tenemos un pie nosotros para poder también ayudar a otros. ¿Y qué es lo que le dice el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu casa serán salvos, le contestaron. Luego les pusieron la palabra a él y a todos los demás que estaban en su casa, y a esas horas de la noche el carcelero se los llevó, les lavó las heridas, fueron bautizados enseguida él y toda su familia, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia de haber creído en Dios. Sin duda que en esa época había muchos dioses, y tanto después vemos en el recorrido que el apóstol Pablo hace llegando después a Tesalónica, después a Berea, después llega ahí a Corinto y encuentra en el Areópago aún al Dios no conocido. Y ellos tenían dioses para todo, pero el carcelero de Filipos se encuentra con el Dios verdadero y se encuentra con el sacrificio que Jesús hizo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es lo que el Señor te está diciendo a ti, que quizás todavía no has tomado una decisión por Cristo, conoces acerca de Jesús, pero lo importante es que Jesús habite adentro, en el Espíritu. Y cuando decimos esto, es que invitamos al Espíritu Santo a que sea Señor de nuestras vidas. No solamente la salvación, sino que hablamos de señorío de Cristo en nosotros. Después continúa la historia de que los mandan a soltar y el apóstol Pablo le dicen, siendo ciudadanos romanos nos hicieron esto, vengan los alguaciles, vengan los jueces a poder hablar con nosotros. Y creo que esto marcaba una diferencia entre ser un ciudadano común y ser un ciudadano del imperio, y ellos tenían miedo de haberle azotado al apóstol Pablo. Pero esto también era un punto para favorecer a la iglesia que se estaba gestando en ese tiempo. Y vemos que allí después parten ellos y siguen los caminos del apóstol Pablo, también con el tercer viaje misionero. Vemos que después de mucho tiempo, esto sucedía más o menos por el año 52 de la era cristiana. Unos 10, 11 años después, el apóstol Pablo, allí en el último capítulo del libro de los Hechos, está relatando que está escribiendo desde Roma. Y hay una carta que justamente está escribiéndole a los que vivían en Filipos. Y es la conocida carta a los filipenses. Y yo quisiera justamente entrar en el meollo del mensaje, que esto fue la introducción de alguna manera, y poder irnos a la carta o a la epístola, como decíamos antes, de los filipenses, aquellos que vivían en Filipos. Y esta se ha dado a llamar la epístola del gozo. Y yo te invito a que juntos podamos estar leyendo algunos versículos y vamos a descubrir el gozo que transmitía el apóstol Pablo al escribir estas cartas. Y entonces dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes.
y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Antes de seguir avanzando, quería destacar cómo se presentaba el apóstol Pablo. Y él decía: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Muchas veces podemos estar encontrando a personas que pueden estar anteponiendo ante su nombre sus títulos. Y creo que lo mejor es poder decir doulos de Jesucristo. Y esto significaba ser esclavo. La palabra doulos es esclavo. Pero qué paradoja, siendo esclavos de Jesucristo nosotros tenemos la verdadera libertad. Siendo esclavos de Jesús, nosotros encontramos en Él que la verdad nos hace libres, porque Jesucristo es la verdad. Y somos entonces esclavos de la verdad. Y así se presentaba en cada una de sus cartas el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, porque era un enviado. Y hay dos cosas que quiero destacar. Y estaba utilizando estas versiones en NBI, la Reina Valera, y está diciendo que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y si podés hacer un estudio de la introducción a cada una de las cartas que el apóstol Pablo está haciendo, siempre está mencionando esta conjunción de dos saludos de dos pueblos importantes, como lo fueron el pueblo griego y el pueblo judío. Gracia y paz. Y allí hay dos palabras que están escritas en griego. Sabemos que shalom era el saludo que tenían los judíos, que tienen los judíos, los hebreos. Pero la gracia viene de un verbo que es charis, que significa bienestar, alegría, brillo, belleza. Y eirene, que es la palabra griega para traducir lo que es paz en hebreo, es bienestar a todo nivel. Cuando un judío se encontraba con otro le decía shalom. Y no es solamente paz, sino que es esa paz que involucra la salud, que involucra la economía, que involucra las relaciones familiares. Es un bienestar a todo nivel. Y entonces el apóstol Pablo, con tanta sabiduría, en cada una de estas cartas, puede estar diciendo gracia y paz a ustedes. Si diríamos en la versión Reina Valera, gracia y paz a vosotros. Y qué lindo que esto es lo que quizás nosotros de alguna manera podemos estar compartiendo con nuestros hermanos cuando nos encontramos y decimos: el Señor te bendice, el Señor te bendiga. Y es algo más que un mero saludo. Quizás uno lo puede decir porque está automatizado, porque es una costumbre. Pero quiero decirte algo, hay poder en la palabra. Cuando soltás una palabra de bendición y la persona es digna de recibirlo, esa bendición llega a la persona. Pero aun cuando Jesús les decía: nos han cerrado las puertas, bueno, esa bendición vuelve a tu vida. Podés maldecir y podés decir mal de otra persona. Y esto me hace pensar qué es lo que está diciendo nuestra boca. Y nuestra boca habla de lo que dicen nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Entonces, allí el apóstol Pablo dice: gracia y paz a ustedes. Cuando decís el Señor te bendiga, quiere decir que la prosperidad de Dios, el bienestar que viene de parte de Dios en todos los ámbitos, puedan estar llegando a esa persona. Y es algo hermoso, como dice Eliot, un autor que habla justamente de la historia del cristianismo, que el recuerdo del apóstol Pablo se liga a la gratitud, y era lo que Pablo
podía estar recordando de Filipos, más allá de la trayectoria que tuvo que ir por la cárcel, pero recordar el momento cuando se encontró con Lidia en el río, cuando pudo expulsar ese demonio de esta chica, y aún la experiencia de salvación que tuvo dentro de las paredes de las cárceles, con un terremoto. Algo inimaginable quizá para uno, pero lo tenemos en la historia. Y vemos cómo Dios otorga la libertad de maneras distintas y otorga la sanidad de maneras distintas. Y el apóstol Pablo recordaba con mucha gratitud su pasaje por la ciudad de Filipos. Y como decíamos, a esta carta se la ha llamado la epístola del gozo. Y brevemente quiero recordarte a través de algunos puntos, no voy a decirte cuántos, pero sí hay unos cuantos para poder recordar, porque vamos a tocar, aunque sea un versículo, pero ese versículo nos va a dar un título, para que podamos nosotros después, en nuestra vida personal, poder ser edificados. Y como decía Nehemías en el capítulo 8, versículo 10, después de haber leído con Esdras la palabra, Nehemías los manda a que coman en sus hogares y que le puedan dar al que no tiene. y les dice, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo no es lo mismo que alegría. Quizás en la NBI, en la traducción NBI, habla de estar alegres, pero la traducción más correcta sería gozo, porque gozo supera lo que es alegría. Y el gozo uno lo puede tener a pesar de las circunstancias. Y el primer punto es gozo en la oración cristiana. Y allí, en el capítulo 1, versículo 4, vamos a leer cuando dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. Y en esta versión dice, rogando con gozo por todos vosotros. Y allí vemos el gozo en la oración cristiana. Y es orar con alegría por los que amamos, por los que tenemos cerca, por los más íntimos. Poder estar orando, intercediendo con gozo por cada uno de ellos. Y un tal señor, George Raindrop, está dando un ejemplo de una enfermera de cómo enseñó a orar a un enfermo. Y esas manos de la enfermera que ayudaban a poder sanar las heridas, a aplicar la inyección, el suero, a poder consolar quizás al enfermo, se acercó a este enfermo y utilizando esa mano que utilizaba para sanar también, era un ejemplo de oración para este enfermo. Y entonces, tomando el pulgar, era recordar de orar por las personas que están más cerca de uno, la familia, los familiares, aquellos que están en el ámbito más cercano a nosotros. Después, con el índice, aquellas personas que señalan y que nos señalan también en distintos ámbitos, como pueden ser los maestros que nos enseñan, o el doctor que nos indica cómo tomar la medicación y cómo seguir adelante, que nos da el diagnóstico. Entonces, el índice era para esas personas. El dedo mayor recordaba a todos los que estaban en una posición de poder, aquellos que estaban presidiendo, y como dice el apóstol escribiéndole a Timoteo, que oren por los que están en eminencia. Entonces, el dedo mayor indicaba eso. El dedo anular, quizás como algún pianista quizás lo pueda aseverar, que era el dedo más complicado para tocar. Era el dedo más débil de todos. Y entonces
ese dedo le recordaba a los acongojados, a los débiles. Y el dedo meñique hablaba la enfermera que ella se identificaba con el dedo meñique, con esta persona que le estaba ayudando en medio de la enfermedad. Y yendo al segundo punto, en el versículo 18 del primer capítulo de Filipenses, dice: ¿qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, por motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, y es más, me seguiré alegrando. Pero en esta versión dice: no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y entonces podemos estar hablando en este segundo punto del gozo de que Jesucristo sea predicado. A veces podemos encontrar distintas maneras de que Jesucristo sea predicado cuando uno prende un canal de televisión, y normalmente en las últimas horas del día vemos a distintos expositores. Cuando uno se encuentra con el director de cultos y puede saber de que hay más de 300 y pico templos evangélicos en la ciudad. Entonces, uno sabe de que a veces hay personas que se identifican con una congregación, se identifican con una manera de alabanza, pero podríamos decir, de una u otra manera, Cristo es predicado. Y entonces ahí encontramos el gozo de que Jesucristo sea predicado. Y en 1:25 encontramos el gozo de la fe. Y dice el apóstol Pablo: convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Para contribuir en su jubiloso avance en la fe. Qué bueno que uno pueda ser un discípulo, pero también uno pueda ser un discipulador. Y el apóstol Pablo les estaba dando herramientas, y en cada carta que escribe a cada ciudad son herramientas que nosotros tenemos, porque son parte también de nuestra doctrina. Y decir: convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. No nos vamos a detener hablando de la fe, sabiendo quiénes son los grandes patriarcas que a través de la fe, y en el capítulo 11 del libro de Hebreos encontramos todo un libro de grandes personas que tuvieron fe. El siguiente punto dice: gozo de ver unidos a los cristianos. En el capítulo 2, versículo 2 dice: llénenme de alegría, podríamos decir de gozo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y acá en la versión Reina Valera dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso era lo que el apóstol Pablo les pedía a los que vivían en Filipo, que se complete el gozo cuando los hijos del Señor pueden estar unidos. Y esto me remonta al Salmo 133, que dicen: cuán bueno es, miren cuán bueno es estar podríamos decir, los hermanos, los cristianos juntos, porque el Señor envía allí bendición y vida eterna, ¿no? Una manera sintética del Salmo 133. Ver el gozo en la unidad del pueblo cristiano. Y eso habla de humildad también, y eso habla de no considerar al otro como inferior, sino considerar al otro como superior a uno mismo. El quinto punto es el gozo del sufrimiento por Cristo. En el capítulo 2, versículo 17, encontramos: y aunque mi vida, dice Pablo, fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro
y comparto con todos ustedes mi alegría. Y sabemos todo lo que el apóstol Pablo ha sufrido. Y él allí en una de sus cartas dice que ha pasado por peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en los caminos, peligros aún desde adentro de las iglesias. Sabemos todo esto, ¿no? Todos los peligros que podemos tener de afuera y aún peligros de adentro. El siguiente punto es el gozo con el encuentro de la persona amada. Y en el capítulo 2, versículo 28, allí les está enviando el apóstol Pablo a Epafrodito, alguien que la iglesia le había enviado a él para que pueda ser su secretario, alguien que lo acompañara. Pero Epafrodito había tenido algunas enfermedades, aún hasta el borde de la muerte. Y dice, así que lo envío urgentemente para que, al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Les recalcaba esto para que no tomen la actitud de Epafrodito como si fuese un traidor que volvía, sino que él era enviado por el apóstol. Y entonces está el gozo en el encuentro con la persona amada. Y esto también está relacionado con el versículo 29, que es el gozo por la hospitalidad cristiana. Y en el 29 dice, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Entonces estamos allí hablando acerca del gozo por la hospitalidad cristiana. Y podemos recordar en el capítulo 13 del libro de Hebreos, que dice que muchos de ustedes han recibido ángeles aún sin saberlo, porque han sido hospitalarios, han sido amables. Y no sabemos qué es lo que estamos recibiendo cuando podemos hospedar a una persona. El siguiente punto es el gozo del hombre en Cristo. En el capítulo 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad. Entonces, el gozo del hombre de volver a escribir algo que ya les había dicho, pero es el gozo de saber describirles en el nombre de Cristo. Y para ir terminando, el gozo del que ha ganado un alma para Cristo. En el capítulo 4, versículo 1, dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño tanto, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténganse así firmes en el Señor. Qué gozo que da cuando una persona recibe a Cristo. Qué gozo que es cuando uno puede ser un canal de bendición para otras personas. Y eso trae un gozo, como hoy lo compartía con este hermano que me decía, hasta las lágrimas, y me contaba cómo había podido ser de bendición también para otros. Y creo que cuando el Espíritu Santo está obrando, porque es un fruto también del gozo del Espíritu, allí en Gálatas 5:22 habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Y sabemos que el gozo es algo que no se puede reemplazar con ninguna otra cosa. Y el último punto es el gozo del interés por el otro. En el capítulo 4, versículo 10, dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Solo que no habían tenido la oportunidad de demostrar ese interés hacia Pablo, aquel que fue el gestor de que conocieran la verdad del Evangelio. Muchas veces hay personas que a veces con el tiempo uno puede recibir una palabra, ¿se acuerda, pastor? Usted presentó a mis hijos, usted nos dio la bendición en el matrimonio. Y pasa que a veces uno no se acuerda. Son tantos los que han pasado durante estos tantos años
Pero qué lindo que uno pueda decir que saber que hay personas que se interesan por uno y eso genera un gozo, y es un gozo que no se puede describir. Como ese gozo que tenemos cuando podemos estar siendo testigos de Jesucristo. Y que la persona ha tenido un encuentro personal con Él. Y vemos que uno lo ha discipulado y después se ha cambiado su vida y que Él es también un discipulador. Y eso genera gozo. Te animo, iglesia, a que podamos estar experimentando el gozo que viene del Señor. Como lo decía Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esto no significa de que no vayan a haber circunstancias difíciles. Obvio, sí. Sabemos que aún en este tiempo de pandemia la muerte anda rondando. El coronavirus puede estar allí, nos puede afectar o no. Puede quizás pasar desapercibido y tengamos el coronavirus y ni nos demos cuenta. O en algunos casos puede ser que se adelante el camino al Señor. No sabemos. Pero sí tener el gozo que viene de Dios va a hacer que tu vida pueda experimentar un cambio. Y lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, que dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No una vida sin problemas, pero sí que en medio de los problemas podamos tener el gozo de Jesucristo. Te animo a que puedas estar viviendo esta vida. Y te invito ahora a que juntos podamos estar orando al Señor. Te invito a que cierres los ojos para concentrarte en su presencia, no en lo que yo diga, sino en lo que vos puedas expresar de gratitud al Señor, por lo que el Señor, aún quizás en medio de pruebas que estés atravesando, puedas estar sacando lo precioso de lo vil. En el nombre de Jesús, oh Padre, nos presentamos delante de tu trono, agradecidos por la vida que nos das. Y agradecidos, Padre, porque tú nos has escogido con un propósito y nos has hecho tus hijos y nos has dado dones y talentos para que puedan ser de edificación al cuerpo de Cristo. Señor, que realmente con gozo podamos experimentar cada uno de estos puntos que encontramos en el libro de Filipenses. Gracias, Padre, por la palabra que ha sido inspirada a través del Espíritu Santo hacia el apóstol y que le ha podido escribir allí aún desde la cárcel y desde allí aún en medio de esa prisión domiciliaria que tenía en Roma. Él podía estar alentando a otros en otras ciudades. Gracias porque ese aliento llega hasta nosotros hoy en día, porque tu palabra es como una espada filosa de dos filos, que penetra hasta partir los tuétanos, llega hasta el alma y allí discierne los pensamientos de nuestro corazón. Y queremos que el gozo sea algo que se impregne en nuestras vidas. Y en medio de las circunstancias difíciles, tu gozo sea nuestra fortaleza. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que juntos podamos estar compartiendo el gozo a otras personas que también lo están necesitando, junto con la salvación y el señorío de Cristo. Amén. El gozo del Señor me sostendrá, el gozo del Señor me fortalecerá, el gozo del Señor es la razón para celebrar. El gozo del Señor es mi canción, el gozo del Señor es mi celebración, el gozo del Señor es la razón para celebrar. Puedo vivir en libertad, puedo gozar de su amistad, es un gozo que no alcanzo a explicar.
mi